Shalom. Vamos a estudiar ahora Tehillim, Salmos. Acabamos de estudiar el Salmo 15, que habla acerca de lo que Kadosh Baruj Hu quiere para nosotros para alcanzar la categoría de desarrollo espiritual, como el Cohen, como el sacerdote, para habitar en el lugar en donde Él mismo habita. ¿Ya? Entonces Él quiere que nosotros habitemos al lado de donde Él se encuentra. Eso es Salmo 15. Ahora vamos a estudiar el Salmo 16, Tehillim 16. Leemos y dice: Salmo considerado valioso por David. Cuídame, oh Elohim, porque he esperado en ti. Has dicho, oh alma mía, Adonai, mi Señor eres tú, mi bien es de ti. Por los santos que ellos están en la tierra, y los de fortaleza de fe, todo mi deseo es mérito de ellos. Aumentarán los paganos sus fetiches, extraños dando a ellos dádivas. Pero yo no verteré sus libaciones en sangre y no recordaré sus nombres en mis labios. Adonai es el que da la porción de mi parte y mi copa. Tú sostienes mi suerte. Las comarcas me tocaron en lugares agradables. También mi heredad me es bella. Bendeciré a Adonai que me ha aconsejado. También en las noches me ha instruido mis riñones. Pongo a Adonai delante de mí siempre, porque así de mi diestra no se moverá. Por eso se alegrará mi corazón, se regocijará mi honra, también mi cuerpo morará con seguridad. Porque no abandonará mi alma en el sepulcro, no dejará a sus piadosos ver antes de tiempo el sepulcro. Hazme conocer el camino de la vida, abundancia de alegrías hay delante de ti, cosas agradables hay en tu diestra siempre. Bien, vamos a ver lo que dice este salmo. El salmo, en primer lugar, va a hablar acerca de la emuná que David tiene. Él considera valioso este salmo. ¿Por qué lo considera valioso? Por la información que allí nos va a dar. En primer lugar, él se encuentra completamente satisfecha y su alma comprende que todo el bien que disfruta su alma viene de Hashem. Porque todas las almas pueden disfrutar del bien de Hashem. El bien que las almas disfrutan viene de Hashem. Ahora, ¿cómo es que él ha logrado conservar su alma? El texto dice: por los santos que ellos están en la tierra y los de fortaleza de fe, todo mi deseo es mérito de ellos. ¿A quién le atribuye él su éxito? ¿A quién le atribuye que su alma está en conexión con Akadosh Baruj Hu? Dice, a los santos y a los de fortaleza de fe. Todo el mérito de David está en ellos. ¿Quién tiene el mérito de que la fortaleza de fe se encuentre en David? Hashem. No. Gracias a Hashem, su alma goza de fortaleza. Pero, ¿cómo es que su alma se ha conservado para poder recibir de Hashem? ¿En quién se sostiene la fuerza y el mérito? Dice David, de los santos. Si no fuera por los santos, esta palabra los santos, y luego también está la Kahal, comunidad. Y por los de fortaleza de fe, las personas que lo rodean, la comunidad a la que nosotros asistimos. Oigan bien, ¿por qué él considera valioso este salmo? Porque en este David expresa que el deleite que tiene de su alma, que goza del cielo, del Altísimo, de Hashem, el mérito de que esa alma permanezca en él con fortaleza, se debe a la comunidad. ¿Entiende? No depende de él, depende de la comunidad. Porque dice que hay malvados que también están viviendo de esa forma, de forma malvada. Y está la comunidad que le ha ayudado a él a fortalecer su alma, y gracias a la comunidad esta alma puede disfrutar de Akadosh Baruj Hu. Porque en la comunidad se hace un entorno que expresa la devoción a Hashem.
como ustedes saben que ocurre, ¿correcto? En la comunidad hablamos de Hashem y hacemos tefilá de Hashem y leemos la Torah de Hashem. Entonces, gracias a ese entorno, es que su alma puede recibir de parte de Hashem. El mérito no le corresponde a uno, no nos corresponde a nosotros. El mérito está en la comunidad, en la comunidad. Ahora, gracias a esto, que su alma ahora de David recibe deleite en Hashem, gracias al mérito de Cajal, entonces se abre un futuro bueno para David, tal como dice el Salmo al final en sus letras. No verá la muerte, y no se quedará en la muerte. Como nosotros sabemos, la vida, esta vida material, se trata de nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero este es el proceso del cuerpo. Esta etapa tiene que terminar para que se abra la expansión del alma. Mientras estamos en este cuerpo, nuestra alma tiene cierta trascendencia, puede crecer a ciertos niveles, pero va a crecer a un nivel mayor todavía. Este crecimiento del alma, una vez que el cuerpo muere y nosotros somos enterrados, el alma va a trascender a una segunda etapa. ¿A quién se va a deber que esa alma trascienda a una segunda etapa? A que Hashem levante esa alma del sepulcro. ¿Entienden? No va a permitir que nuestra alma continúe enterrada en ese cuerpo muerto. Eso es algo que va a hacer Hashem. ¿Por qué? Porque este es el deleite del alma. Eso es lo que está recibiendo. Este es el bien que recibe en su alma David Amelech, y toda persona recibe en su alma ese bien. Que no solamente vivirá esta vida corpórea, sino que vivirá una segunda vida. ¿Saben? Esto es por el deleite que tiene en el alma. Y esto es gracias a la comunidad, porque le da el soporte y la fortaleza. Atención. Y luego también, no permitirá que nosotros muramos cuando no sea el tiempo. Nosotros tenemos un determinado número de días para vivir en esta vida. Lo correcto es que todos y cada uno de nosotros podamos vivir los 120 años. Y nosotros vamos dispuestos para vivir esos 120 años. Ciertas cosas en la vida, a causa de nuestros ancestros, empiezan a disminuir el número de nuestros años que vamos a vivir en esta vida. Ciertas conductas equivocadas en nuestra vida empiezan a disminuir los años en nuestra vida, es cierto. Pero también nuestra obediencia a los mandamientos nos empiezan a dar los años de vida. Entonces, si nosotros estamos en el deleite de nuestra alma y recibiendo de la comunidad la oportunidad del desarrollo, entonces no vamos a morir antes de tiempo. Vamos a morir en el momento en que a nosotros nos toque el día de la muerte. Lo cual tiene que ver con el propósito que tenemos en esta vida. Akadosh Baruj Hu nos puso con un propósito. Una vez realizado el propósito, entonces nosotros vamos a irnos con él, porque ya nos toca la oportunidad de llegar a la nueva vida, al nuevo nacimiento. Una vez que muramos, el alma la va a levantar él. Y eso va a ser provocado en el momento que él ha diseñado.
Pero desde un principio, este es el número de nuestros días al momento de venir a esta tierra, que son años, 120 años. ¿Está bien? Y luego, entonces, finalmente dirá, hazme conocer el camino de la vida. Hazme conocer el camino de la vida. Está hablando de esa vida precisamente, en la que hay abundancia de alegrías delante de ti, cosas agradables hay en tu diestra siempre. Esto habla precisamente del disfrute que habrá una vez que nuestros días son completados en esta tierra y nosotros llegamos al sepulcro. Nuestra alma será levantada y entonces disfrutaremos de un lugar delante de Akadosh Baruj Hu de abundancia de alegrías. Ese es el destino de nuestra alma. Esa es la razón por la cual nosotros vivimos en esta tierra. Vivimos para disfrutar estos años que prepararán y harán grande nuestra alma para disfrutar delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es una de las bases? ¿A quién se le otorga el mérito? Una de las fortalezas para que esto pueda ser alcanzado. David dice, por mí mismo no puedo lograrlo. ¿Quién me ayuda? Es la comunidad. Kahal, la comunidad. ¿Por qué? Hay un entorno de malvados. Y el hombre o está aquí o está aquí. No existe de forma única. Se hace a un entorno o al otro. Este entorno le impide disfrutar estos años de vida y le impide ser levantado del sepulcro. Este entorno le da los 120 años de vida y le permite ser levantado en el momento del sepulcro. ¿Me entiende? Este es el salmo. ¿Qué dice David? ¿Cómo lo nombra este salmo? Dice, salmo considerado valioso por David. Entonces nosotros también debemos considerar este salmo y esta enseñanza valiosa. Shalom.